Hoy toca recordar a un recuaño ejemplar, el Dr. Jesús Cumate Rodríguez. En su temprana infancia, Jesús Cumate Rodríguez veía con frecuencia cómo pequeños grupos de personas llegaban a la iglesia del pueblo El Recodo cargando una cajita forrada de fina tela blanca. Era una escena común, sobre todo en épocas de calor. Un día le preguntó a su padre qué era esa cajita blanca que la gente llevaba cargando y por qué siempre salían llorando de la iglesia. Su padre, don Efrén Cumate, un inmigrante japonés, le respondió: es un angelito. Y siempre se veía el pasar de los angelitos. Con el tiempo, Jesús lo entendió todo. Los angelitos eran realmente niños de meses de nacidos o menos de 3 años de edad, que morían de enfermedades como diarrea o calenturas muy fuertes. Y como aún eran inocentes, sin pecado, la gente los llamaban así. Cada cajita blanca que había visto pasar frente a su casa era realmente un niño muerto. Eran principios de la década de 1930. En El Recodo no había doctor y la mayoría de la gente no tenía dinero para trasladarse hasta el puerto de Mazatlán para recibir atención médica. De modo que si alguien se enfermaba, para curarlo había 2 posibilidades: una, remedios caseros, o que alguien los trajera a Mazatlán, cosa que rara vez se podía, pues había el otro obstáculo, la falta de dinero para pagar el servicio. Ahí en el pueblo del Recodo fue donde vio unas cajitas blancas, en las que llevaban a enterrar a los niños que se habían muerto de diarrea. Ahí fue donde quiso convertirse en médico, le confesó Jesús Cumate Rodríguez al reportero del periódico El Noroeste. Desde la tierna infancia hasta la edad de mayor plenitud humana, el doctor Cumate no había traicionado el recuerdo del pasaje trágico del Recodo, cuando en su discurso de agradecimiento al recibir la medalla Belisario Domínguez, hablando de los niños de la calle, protestó con sensibilidad e inteligencia. Los vemos y mirarlos, para fines prácticos no existen, son invisibles, no parecen niños porque no sonríen, están desaliñados y tristes. Se les condena a vivir sin educación formal, en el desempleo, la promiscuidad y en la drogadicción barata, los inhalantes, un escape de la realidad que los marginó sin ninguna esperanza. La paradójica tragedia para México, la cual se aferra a las garras de la desigualdad, es que no somos un país pobre, le respondió el doctor Cumate a los hombres del poder. Muy por el contrario, podríamos ser muy ricos si damos valor agregado a nuestro tesoro demográfico, mediante educación, nutrición, salud y un ambiente que haga de la niñez una edad de alegría y paz, juegos, aprendizaje y crecimiento, y en el futuro forjando con el espíritu de armonía y cooperación. Esta fue la propuesta del ilustre recodense. Nos restrega en el rostro cuando escuchamos nuevamente que en los últimos 10 años la educación mexicana en las escuelas primarias y secundarias ha empeorado, oscureciendo más el futuro de los que ahora son niños. Este suceso quedó impreso con tinta indeleble de las cajitas blancas del Recodo en el corazón y en la mente de un científico que nació en El Recodo, Sinaloa, para ser el mejor defensor de la salud de los niños. De los 367 escritos que le han publicado en revistas especializadas, muchos de ellos rinden homenaje insistente a las cajitas blancas del Recodo, porque parece que a través del conocimiento científico quisiera resucitar a los niños que iban en ellas. El doctor Jesús Cumate, quien no necesitó de ser músico del pueblo del Recodo para recibir honores, no fue al Senado de la República a leer un discurso complaciente, al contrario, fue a recordarle al país que la muestra más fehaciente de la injusticia canalla de este país es la pobreza y el dolor de millones de niños. El hijo de don Efrén Cumate Cumate, quien por fortuna llegó a las costas de Japón a las sinaloenses, y de Josefina Rodríguez, su padre y madre se encuentran sepultados en el panteón del pueblo del Recodo. El pequeño Jesús disfrutó de una infancia plena en el pueblo del Recodo. Sin embargo, el destino privó de la presencia paterna a la familia Cumate justo cuando Jesús se encontraba en plena etapa formativa, a los 12 años, por lo que decidió emigrar a la capital del país para ingresar a la escuela médico-militar, de donde egresó a la edad de 22 años. En el servicio público, el doctor Jesús Cumate fue director del Hospital Infantil de México en 1979 a 1980.
En 1988 a 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari lo nombró secretario de Salud. En 1995 fue secretario de Salud del Consejo Consultativo de la UNICEF en México. Condecoraciones: Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República de México. Oficial de la Legión de Honor, Francia. Condecoración Servicios Distinguidos, Defensa Nacional, México. Collar de la Orden Rodolfo Robles, Guatemala. Banda de la Orden del Tesoro Sagrado, Japón. Orden al Mérito en grado oficial del Gobierno de Italia. Premios académicos. Premios Carnot y Balmis de la Academia Nacional de Medicina. Premio Torruella de la Academia Mexicana de Pediatría. Profesor honorario de la Universidad de Zulia, Venezuela. Del Centro en República Dominicana, Cayetano Heredia en Lima, y de la Universidad de Guadalajara. Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias por todo, doctor. Descanse en paz, doctor Jesús Kumate Rodríguez.